buenas tardes a todas y a todos ustedes. Hacía yo la broma porque nos comunicaron que los micrófonos no son para hablar, no hay bocinas, entonces vamos a hacer el esfuerzo todos nosotros para hablar en un tono de voz de tal forma que ustedes nos escuchen, y también les pedimos a ustedes que los que están hasta atrás se pasen para adelante porque no, para que puedan escuchar, porque no todos podemos hablar con el mismo volumen de voz. Entonces, para lograr la mayor captación, la atención en lo que se va a exponer aquí, pues les pedimos que pasen los que están hasta atrás para adelante, y si escuchan hasta allá, ahorita que ya empiezan las ponencias, pues bien, ahí están bien. El tema que nos ocupa el día de hoy, como todos ustedes ya saben y por eso están aquí, pues es el Sistema Nacional de Transparencia. Nos parece que es un tema que sigue siendo de la mayor relevancia, que ha ocupado la atención nacional pues desde la década pasada, cuando ya en el 2002 se hizo la primera ley federal de acceso a la información pública, pero no solamente desde entonces, sino desde antes, en la lucha que llevó a cabo el Grupo Oaxaca por impulsar precisamente esta ley federal de transparencia, que después, como todos saben, se generalizó en todo el país se creó un entramado institucional de tal forma que todos los estados cuentan con un instituto ahora de transparencia, que es el garante no solo de la transparencia, como fue en un inicio, y del acceso a la información, sino también de la protección de datos personales, y que también, obviamente, por ser un tema básico para la información, para el acceso a la información, como es el de los archivos, pues estamos también participando mucho en toda la elaboración de la ley de los archivos y obviamente posteriormente en su implementación y en su armonización en todos los estados. También el Sistema Nacional de Transparencia es muy relevante porque es un tema que va de la mano con otros temas que están más en boga a nivel nacional, como es el Sistema Nacional de Corrupción, como es la rendición de cuentas, porque todos entendemos que la transparencia es un pilar básico y que sin transparencia no puede haber ni rendición de cuentas, ni combate a la corrupción, ni mejora de las políticas públicas, y en general pues es un tema también tan relevante que también abarca al gobierno abierto. Recuerden que el tema de gobierno abierto, que tiene tres pilares fundamentales, que es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. Y en este asunto de la transparencia, que llega también hasta el gobierno abierto, lo es porque en un inicio la transparencia era una transparencia para saber, una transparencia para conocer, así se entendió y así se ejerció a principios de la década pasada, de tal forma que los particulares, los ciudadanos, los solicitantes requerían información de cuánto ganó tal servidor público, ¿no? Y más o menos de ese estilo, de ese tenor, eran las primeras solicitudes de información. Después se han ido sofisticando, se han ido complejizando las solicitudes de información, y después ya hemos pasado en todo el país por un momento en que arribamos a la transparencia para resolver. Esto es, los particulares solicitan información y a través de esta información se dan cuenta, por ejemplo, de los trámites, de los trámites para hacer algún servicio, para requerir algún servicio, qué requisitos se piden, y con ello, al conocer esta información de qué requisitos se piden, pueden ir a las dependencias y evitar que malos funcionarios públicos les pidan documentos que no se piden, con la intención de que el particular en algún momento le diga: no traigo ese documento, vámonos poniendo de acuerdo, ¿cómo nos podemos arreglar? Eso da pie a la corrupción, por eso la transparencia ayuda de alguna forma también a combatir la corrupción. Y también quien requiere programas sociales, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, los programas sociales son de carácter universal. ¿Qué significa que sean de carácter universal? Significa que cualquiera que cumpla con las reglas de operación, con los requisitos, puede ir a exigir que se le integre a ese programa social, ya sea adultos mayores, madres solteras, etcétera. Todos los programas sociales, hay como 160 en la Ciudad de México, y a nivel nacional pues hay muchos más. Entonces eso también ayuda para resolver problemas cotidianos, por eso les llamamos transparencia para resolver. Resuelve necesidades, resuelve circunstancias, y esta transparencia para resolver ya la tenemos presente en el país y lo podemos observar. Las solicitudes de información, el INAI tiene publicados varios libros de los obstáculos, los retos, las derrotas de la opacidad, y ahí pueden ustedes ver cómo se ha ido extendiendo este derecho hacia esa rama. Y finalmente, para llevar al gobierno abierto, lo que lo vincula directamente es la transparencia para resolver en colaboración.
Ya no solamente resolvemos cuestiones individuales, sino que tenemos que resolverlas con las autoridades, en lo que se llama gobierno abierto, ¿sí? Que es que se sienten, que haya interlocución entre autoridades, sociedad civil, para identificar problemas públicos, hacer diagnósticos, buscar soluciones y darle seguimiento a esas soluciones y establecer compromisos entre la autoridad y la ciudadanía, la sociedad civil que participa en gobierno abierto. Hasta ahí yo daría el contexto del significado que tiene el Sistema Nacional de Transparencia y de cómo no lo podemos acotar simplemente al acceso a la información o a la transparencia en los portales, sino que, como insisto, ha sido una fase muy relevante para poner en la mesa precisamente la rendición de cuentas, para poner en la mesa lo que ahora se está consolidando, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y para dar paso a través de la transparencia, para resolver en colaboración, al gobierno abierto. Sin más, voy a presentar rápidamente, son realmente unas personalidades destacadas las que nos acompañan en este panel, y por supuesto, en ese tenor, pues tienen un currículum bastante amplio, pero yo ya, siendo la hora que es, y ya me extendí en lo que tenía que decir, siendo la hora que es, para hacerles más ágil el tema, pues los voy a presentar muy rápidamente, voy a leer algo muy rápido de ellos, de los tres enseguida, y después de ello lo más elemental, y después de ello les voy a dar la palabra. Como ya aproveché mi tiempo, me van a disculpar que una vez que termine cada uno de los ponentes, le pase la palabra inmediatamente al que sigue. No voy a emitir comentarios, a menos que al último, si hay alguna pregunta y considere que puedo aportar algo, voy a intervenir. Licenciado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México, con estudios en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, mejor conocido como CIDE. De octubre de 2010 al 13 de mayo de 2014 fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Fue presidente también de la COMAIP, lo que ahora es el Sistema Nacional de Transparencia, el Consejo Nacional de Transparencia. Antes se llamaba Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que agrupaba a todos los órganos grandes del país. El comisionado Rosendo Evgeny Monterrey fue presidente de toda la COMAIP a nivel nacional y actualmente se desempeña como comisionado del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El maestro Luis Fernando Sánchez Nava, mi colega del InfoDF, era licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de La Salle, y cuenta con estudios de la maestría en Administración en la misma institución educativa. Actualmente tiene el cargo de comisionado ciudadano del InfoDF y coordinación de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia. Obtuvo un diplomado en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como un diplomado en Metodologías Sustentables para el Desarrollo Local en la Universidad Complutense de Madrid, España, y como ya lo señalé, actualmente se desempeña como comisionado ciudadano del InfoDF. Ludwig López López, que también estuvo trabajando en el InfoDF, él es licenciado, es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, cuenta con una experiencia laboral de 10 años en temas relacionados con el derecho de acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas. En 2006 inició su contacto con la materia en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IPAI. También trabajó en el IPAI como jefe de departamento de la ponencia del Consejo Ciudadano Alonso Gómez Robledo Verduzco. Asimismo, formó parte del grupo de asesores del InfoDF que colaboraron con la elaboración de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal en octubre de 2008 y la modificación y adición de las reformas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y actualmente se desempeña como director jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o todavía está. Habiendo hecho estas presentaciones breves y con esta rapidez, pues les doy la palabra al comisionado del INAI, licenciado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov. Adelante, comisionado. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la oportunidad de participar en esta mesa de reflexión que nos mueve a pensar justamente en lo que señalaba David, sobre el Sistema Nacional de Transparencia. Es un gusto compartir esta mesa con David Mondragón, con Luis Fernando Sánchez Nava, comisionados del InfoDF, del órgano garante de esta Ciudad de México, y con Ludwig López López, titular, como bien se ha señalado, de la
Comisión de Derechos Humanos del DF de esta Ciudad de México. Por supuesto, es de celebrarse una edición más, la 12ª en este caso, de la red OPAM, la red que convoca a todos los organismos públicos autónomos de nuestro país. Agradezco especialmente a dos de las instancias organizadoras de esta edición, al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Nacional, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de esta Ciudad de México. Bien, así las cosas, me permito dar inicio a la participación y bueno, toda vez que se trata de una mesa de reflexión, el punto central de la misma es la de un servidor. Me permitiré compartirles la opinión, nuestra consideración, la consideración personal sobre el Sistema Nacional de Transparencia, sobre todo sobre la pregunta ¿para qué el Sistema Nacional de Transparencia? Ante todo, creo importante referirme a algunos antecedentes que derivaron al final de cuentas en el Sistema Nacional de Transparencia. El primero de estos prolegómenos se basa en un diseño institucional que tuvo éxito, pero que demostró algunas fallas que repercutieron en el ejercicio del mismo, en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Con ello me quiero referir al diseño institucional original que en el ámbito federal concibió la entonces Ley Federal de Transparencia del año 2002, la cual propuso dos grandes esferas de competencia en el mismo ámbito federal. Por un lado, el modelo IFAI, en aquel entonces, y por el otro, el modelo de los otros sujetos obligados. Me explico. El modelo IFAI, que realmente tuvo mucho éxito, hay que decirlo, en la manera en que operó y funcionó, consistió en crear un organismo garante ad hoc, con autonomía de decisión, por supuesto, pero con un ámbito de competencia bastante restringido. Aunque no por ello, por supuesto, menos importante. Una instancia competente solo para el Poder Ejecutivo de la Unión y la Administración Pública Federal que conlleva a este mismo. El modelo IFAI generó un marco homogéneo que no podía ser de otra forma, porque realmente la Ley Federal de Transparencia del año 2002 estaba dedicada justamente a la creación del IFAI y al derecho de acceso a la información en posesión del Ejecutivo y de la Administración Pública Federal. El otro modelo, el de los otros sujetos obligados, permitía un ejercicio de acceso, del ejercicio del derecho de acceso a la información según el otro sujeto o el sujeto obligado de que se tratase. Tan solo la ley de 2002 previó cuando más 2 artículos sumamente escuetos que imponían mínimos muy generales de lo que debían observar los otros sujetos obligados en el cumplimiento de la legislación de transparencia, pero que al final de cuentas generó esquemas altamente diferenciados de cómo ejercer el derecho fundamental de acceso a la información en el ámbito federal. Con todo, no puede criticarse a la ligera la existencia y las consecuencias de la Ley de Transparencia del año 2002. Fue pionera y una gran herramienta en un país en el cual, antes de la ley en cuestión, era impensable, inimaginable y atrevido solicitar, no se debía exigir al Estado el acceso a documentos que debían o que daban fe o que debían dar fe de la actuación gubernamental. Esa es la clave del éxito desde el punto de vista de un servidor de la ley de 2002. Y fue tan exitosa, salvo casos muy excepcionales, que se tradujo a la realidad local el modelo IFAI en las entidades federativas. Sin embargo, la calca del modelo también reprodujo las consecuencias y esto derivó en modelos locales en los que el organismo garante solo era competente para las gubernaturas o las administraciones públicas estatales, pero no así para el resto del poder público en las entidades federativas. Dicho de otro modo, también se creó a la par un modelo de otros sujetos obligados en los estados y en el Distrito Federal. ¿A qué nos lleva este primer estadio de las cosas? Más allá del éxito que tuvo la coexistencia de ambos modelos, porque me parece que el balance de la situación fue mucho más positivo que negativo, no dejó de generar la principal consecuencia negativa, la multiplicación de las formas de ejercer un mismo derecho fundamental según el sujeto obligado de que se tratara y según el ámbito geopolítico de donde se ubicara dicho sujeto obligado. En un intento por desaparecer este escenario atomizador del acceso a la información en nuestro país, esta preocupación se expresó en la reforma constitucional de junio del año 2007, por medio de la cual se establecieron las bases y principios constitucionales que deben observar
que debe observar toda ley de transparencia. La máxima publicidad, las excepciones, aquella mediante la reserva y la confidencialidad, la existencia de procedimientos sencillos y expeditos, que contemplar medios de impugnación resueltos por una instancia especializada, etc. Un esfuerzo loable, pero insuficiente, ya que conservó en gran medida la subsistencia de los dos modelos, el del IFAI y el de los otros sujetos obligados. Aunque dicho sea en descargo de muchas de las entidades federativas, la reforma incidió en un tercer modelo, el de un único organismo garante de naturaleza constitucional autónoma, cuestión que lamentablemente no sucedió en el nivel federal. El segundo de los prolegómenos que nos lleva hacia nuestra reflexión principal sobre la utilidad o la necesidad del Sistema Nacional de Transparencia es el caso también exitoso de una especie de organización no formal, que ya bien refirió en la introducción mi querido colega y amigo David Mondragón, de una especie de organización no formal compuesta por todos los órganos garantes del país, la llamada COMAIP o Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. La COMAIP tuvo la virtud de reunir a todos los organismos garantes de transparencia en un esfuerzo verdaderamente federalista, y con ello me refiero de la periferia hacia el centro. La finalidad de esta gran convocatoria era la de uniformar criterios y acciones a seguir en un mismo sentido, basado en escuchar la pluralidad de voces, pero siempre con el rumbo fijo y un consenso compartido con todos los integrantes de la misma conferencia. Pero a todo esto podría también preguntarse si tan exitosa era la COMAIP, porque ella no existe. Porque efectivamente la principal deficiencia era justamente lo que señalaba también el comisionado Mondragón, que esta conferencia no era una fórmula institucionalizada. Por eso, y aquí una primera respuesta a la reflexión principal, se pensó en un mecanismo institucionalizado que recuperara y fortaleciera el trabajo de esta reunión de organismos garantes del país. Y por institucionalizado me refiero en el sentido de incorporar ese diseño en un marco normativo obligatorio. Así se finca la idea de un Sistema Nacional de Transparencia, pero no solo para darle formalidad jurídica a estas reuniones de los organismos garantes, sino para cumplir una finalidad plasmada en la reforma constitucional de febrero de 2014, hacer realidad la ansiada homologación del ejercicio del derecho de acceso a la información a lo largo y ancho del país. Y la fórmula institucionalizadora que permitió un diseño como el del Sistema Nacional de Transparencia y hacer tangible la universalidad del acceso a la información fue la de federalismo cooperativo, que es una vertiente ya utilizada en nuestro país, por medio de la cual la federación y las entidades federativas comparten un tronco común de competencia inalterable que uniforma y homologa una materia sin importar el ámbito federal, local o incluso municipal. Esto se logra mediante la transformación de una materia, en este caso la de transparencia, como una facultad concurrente y la Constitución le transfiere al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley general en la que reparta la materia en ámbitos federal, estatal y en algunos casos municipal, que por supuesto no es el caso de este derecho. Así, la ley general permite un tronco común, observable y obligatorio para todas las partes, las cuales están impedidas para alterar el pacto trazado en la concurrencia. Pero no basta lo anterior, porque el federalismo cooperativo no se reduce a una facultad concurrente ni a una ley general, sino que requiere la constante supervisión y seguimiento de los involucrados, y para ello, justamente para ello, se crea el Sistema Nacional de Transparencia. Ahora bien, expuesto lo anterior, me permito afirmar que el Sistema Nacional de Transparencia sí es necesario y sí es útil, no por la complejidad de su construcción o por la que ella exige, sino porque tiene en la mira una finalidad de alturas, que todo individuo, sin importar absolutamente nada, puede ejercer en idénticas condiciones y en igualdad de circunstancias, sin pretextos procedimentales y sin valladares geopolíticos, dos derechos fundamentales: el de acceso a la información, por supuesto, y el de protección de datos personales. Y si me apuran, puedo decir que es para la construcción de una política de Estado en los rubros de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, entre otros. Este justamente es el sentido de mi reflexión, en la que creo que sí existen razones para sustentar la viabilidad y el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Por supuesto, no hay diseños perfectos, todos pueden tener
fallas o defectos. El tema es qué tan grandes pueden ser estos o estos serían para que evolucionen y mejoren, o en su caso se vulneren, se vuelvan inoperantes y desaparezcan. Insisto, desde el punto de vista de un servidor, el Sistema Nacional de Transparencia, por supuesto que funciona, está ya digamos, en plenitud, se instaló ya prácticamente hace un año, se han creado distintas herramientas y normas jurídicas que nos exige la propia ley, desde la Ley General se nos exige crear para ir trazando estas rutas para la homologación, para la estandarización y para que todo individuo, insisto, a lo largo y ancho del país pueda ejercer este derecho de la misma forma. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias al Senado de Monterrey que nos ha brindado sus reflexiones, y yo, bueno, había prometido no hablar, pero no puedo dejar de decir algo muy rápido, que es algo que nos debe de quedar a todos, que es que el Sistema Nacional de Transparencia existe. Es una realidad, no solamente en términos formales de su normatividad, de haberse normado y de habérsele dado las atribuciones, los instrumentos y las capacidades institucionales para seguir concretando el acceso a la información, la transparencia y, como ya decía yo, también la protección de los datos personales, sino que también existe en términos prácticos de que es una realidad, y esto no lo decimos los comisionados de ningún lugar del país, lo dice el CIDE. Hubo 3 estudios del CIDE que fueron métricas de la transparencia en el 2007, una en el 2010 y una en el 2014. La conclusión fundamental de la métrica de 2007 fue que el Sistema Nacional de Transparencia de Acceso a la Información estaba en construcción. En el 2010 tuvimos un avance, y para no entretenerlos mucho, la conclusión del último estudio de métrica que hizo el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicos, que es una institución académica súper reconocida, pues fue que el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información era una realidad, que existía, que tenía su entramado institucional, su entramado normativo, que era ejercido por la población. Todavía en aquel entonces, en muy poca medida, ha venido creciendo exponencialmente en los últimos meses, años. Fundamentalmente en este último año que hemos pasado, pues ha habido un crecimiento bastante grande, aritmético, no aritmético, perdón, sino más bien geométrico, de lo que han dado cuenta las estadísticas, por la entrada de la Plataforma Nacional de la Transparencia. Y entonces creo que es una conclusión que nos debemos de llevar, que hay un sistema normativamente fuerte, pero también institucionalmente con las capacidades necesarias para seguir garantizando este derecho de acceso, que no lo vamos a poner en tela de juicio si ustedes dicen, pero todavía nos falta. Efectivamente, todavía nos falta, y estamos fortaleciendo estas capacidades. Estamos en la implementación de una Ley General de Transparencia que es tan de avanzada, que es la primera a nivel mundial en un análisis no de nosotros, sino de instancias de la sociedad civil e instituciones muy importantes a nivel internacional que han valorado nuestra Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley General, como la primera a nivel mundial por su capacidad de garantizar a los ciudadanos este derecho, y también por la capacidad que tienen, con las atribuciones que tiene el sistema, sus órganos garantes, de obligar a los sujetos obligados, valga la redundancia, a cumplir con estas disposiciones de ley. Sin más, cedo la palabra al comisionado Fernando Sánchez Nava, de quien ya les hice un breve resumen de su semblanza curricular. Por favor, comisionado. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es un privilegio que en el marco del 12º Congreso Nacional de la OPAM se conceda un espacio para el diálogo y la reflexión enfocado al Sistema Nacional de Transparencia. Saludo a mis amigos, al comisionado nacional Eugenio, a Ludwig y a David, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas ocasiones y de construir y de participar en muchos eventos como estos. Me tocó hablar o inscribir el título sobre reflexiones sobre los criterios de interpretación de las resoluciones emitidas por los organismos garantes. A más de 2 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los principales retos fue la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, como lo ha platicado el comisionado Eugenio Monterrey,
visto como un conjunto orgánico y articulado de sus miembros, que tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, para así fortalecer la rendición de cuentas del país a través de la implementación de criterios y lineamientos apegados a la ley. Uno de los temas que más ha generado interés en los organismos garantes de acceso a la información pública se trata de la conformación de un sistema de criterios de resoluciones dictados en los recursos de revisión que tengan como característica principal el fungir como herramientas de carácter orientador al resolver los asuntos similares. En ese sentido, la problemática que se ha observado al interior de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, que aquí voy a hacer un paréntesis, existen varias comisiones que se incorporan dentro del sistema nacional, donde están involucrados los organismos que lo conforman, que son los organismos garantes locales, el propio INAI, así como el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, donde se forman, digamos, organismos o comisiones por especialidad. Una de ellas es la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional, que se centra en la formulación del sistema funcional de criterios de resoluciones, que de una manera ágil, eficiente y oportuna concentre las consideraciones interpretativas más relevantes y útiles en la resolución de los recursos de revisión. Y aquí también habría que hacer otro paréntesis. Contienen su propia autonomía conforme fueron constituidos y nombrados. Los artículos 199 y 200 de la Ley General prevén la emisión de criterios de interpretación por parte del INAI en aquellas resoluciones dictadas en los recursos de revisión que haya encausado ejecutoria. Asimismo, se contempla la posibilidad de que el propio instituto emita criterios de carácter orientador para los organismos garantes locales, que se establecerán por reiteración al resolver 3 asuntos similares de manera consecutiva en el mismo sentido y por al menos las 2/3 partes del órgano garante. Como se advierte, los preceptos citados pretenden homologar los criterios formulados por el INAI a una figura similar, no igual, a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Esta circunstancia implica entonces la reflexión sobre el papel de los criterios de resolución en materia de acceso a la información pública, partiendo de que se trata de un derecho humano fundamental garantizado por el artículo 6º, apartado A, constitucional. La importancia en la formulación de los criterios interpretativos fue retomada con fuerza con la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011, que vino a recomponer la manera en que se concebía el sistema jurídico mexicano al posicionar el tema de los derechos humanos. El punto crítico en esta nueva configuración se centró en el artículo 1º constitucional al integrarse el principio pro persona, en tanto criterio hermenéutico fundamental para la protección efectiva de los individuos. En ese sentido, es importante recordar que dicho principio se ha conceptuado como la interpretación que da a conocer todo el derecho de los derechos humanos, por el cual tendrá que atenderse a la norma más amplia o al criterio más extensivo en aquellos casos en que se busque el reconocimiento de los derechos protegidos, y contrariamente a la norma o a la interpretación más limitada cuando se trata de fijar restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. En este punto es importante resaltar que el principio pro persona coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, es decir, estar siempre a favor del hombre. En relación con lo anterior, debe recordarse que de acuerdo a lo previsto por los artículos 1 y 133 constitucionales y la interpretación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso conocido como Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, dieron cabida a un acontecimiento que marcó el antes y un después en cuanto a derechos humanos se trata, al obligar a las autoridades en sus 3 ámbitos de gobierno a velar no solo por los derechos establecidos en la Constitución Federal, sino que deberán de acatar aquellos contenidos en los ordenamientos internacionales celebrados por México, adoptando la interpretación que sea más favorable al derecho humano de que se trate.
Esto es el principio pro persona. Así las cosas, queda de manifiesto la importancia de la formulación de criterios en materia de acceso a la información, así como su recopilación por parte del Sistema Nacional de Transparencia, en atención a que los integrantes de los plenos de los organismos garantes estatales, como autoridades en la materia, están obligados no solo a cumplir con lo que se mandata en las normas que competan, sino también que deberán de velar por el contenido en el texto constitucional y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como dar preferencia a los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contra que se establezcan en normas inferiores, incluso dejando de aplicar estas últimas. Por lo que hace las resoluciones emitidas por el Infodefe, en cada uno de los informes de actividades y resultados que se emiten anualmente, se ha destinado un apartado para la publicación y difusión de los casos y criterios emitidos por el Pleno, que destacan por su relevancia o porque implicaron la realización de un análisis exhaustivo sobre el alcance del derecho al acceso a la información pública y de protección de los datos personales. En ese sentido es que se pone en esta mesa la importancia de la emisión y recopilación de los criterios de interpretación emitidos por los órganos tanto locales como el federal, en atención a que forman parte de un todo, es decir, del Sistema Nacional de Transparencia, con el objeto de garantizar la aplicación de los principios de máxima publicidad, certeza jurídica, disponibilidad de la información, legalidad y celeridad en el ejercicio de los derechos de las personas. Como conclusiones, podemos señalar que derivado de la conformación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia, se establecieron nuevos mandatos normativos que, entre otras disposiciones, prevé la conformación y organización de criterios de interpretación derivados de la discusión de los recursos de revisión que sean utilizados como una herramienta orientadora al resolver asuntos análogos. Para este punto se pone a través de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional se lleven a cabo acciones necesarias para que mediante un trabajo coordinado con los órganos garantes locales se pueda recopilar y con el nacional sistematizar y publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia un sistema de criterios que permita darlos a conocer a cualquier persona interesada. Por otro lado, en la emisión de los criterios, los institutos de transparencia deberán de tomar en cuenta lo establecido por los artículos 1 y 133 constitucionales que se refieren al principio pro persona, es decir, la interpretación de las normas en beneficio de los individuos a través de la ponderación de derechos. La sugerencia en este punto se centra en la impartición tanto de cursos, talleres, seminarios y demás actividades encaminadas a la especialización de los servidores públicos encargados de la aplicación del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Como se observa, el tema de los criterios de interpretación es amplio, queda mucho por hacer, por lo que dejo lo comentado a manera de reflexión por su atención. Muchas gracias. Pues de una gran relevancia lo que nos comenta el comisionado Sánchez Nava, porque eso es lo que andamos buscando desde hace muchos años en todo el Poder Judicial. Lo que el comisionado Sánchez Nava plantea pues, es una propuesta para que se concrete, que ya lo traemos en el Sistema Nacional, pero que se concrete, que se publiquen los criterios, con qué criterios, con qué fundamentos, con qué razones, con qué argumentos los comisionados en todo el país estamos resolviendo como resolvemos, ya sea ordenando la entrega de la información, ya sea confirmando la reserva, ya sea modificando la respuesta del sujeto obligado hacia el ciudadano, o ya sea revocando la respuesta de este sujeto obligado hacia la solicitud de información de los ciudadanos. Entonces, con esta publicación de criterios pues, tiene una doble relevancia, porque la primera es homologar la aplicación de criterios en todo el país, cosa que hasta este momento pues estamos en marcha. Ya tenemos avances, ya hay criterios emitidos, publicados por parte del INAI, por parte del Infodefe, por ejemplo, y por parte de otros estados. Pero si nosotros los hacemos públicos, pues eso nos obliga a los comisionados, a los responsables de garantizar este ejercicio en todo el país, pues nos obliga a homologar estos criterios y nos obliga a fortalecer
los fundamentos y los argumentos por los cuales resolvemos como resolvemos. Esta transparencia de las resoluciones de los órganos garantes pues va a beneficiar enormemente la aplicación de la norma para que funcione mejor, para que se garantice siempre de mejor manera y de una mayor fortaleza. Ojalá y este ejercicio se extienda también al Poder Judicial, que es lo que estamos buscando, que haya transparencia en las resoluciones y pues seguimos avanzando en este tema que ya lo traemos desde hace 2 décadas y hoy finalmente con el Sistema Nacional de Transparencia que encabeza el INAI, pues lo estamos logrando, porque antes, pues hay que decirlo ya para concluir, que cuando existía la COMAIP, como la COMAIP no era vinculante, la Conferencia de Acceso a la Información Pública no era vinculante, pues no había posibilidades. Y ahora con el Sistema Nacional de Transparencia no solamente hay esas posibilidades, es decir, tenemos esa posibilidad de llegar para reiterar, sino que debemos de hacerlo, estamos obligados y eso por supuesto va en la interpretación pro persona de la Constitución a la cual ya se refirió el comisionado Sánchez Navarro. Paso a dar la palabra a Ludwig López. Muchas gracias, Ludwig, por favor, adelante. Muchas gracias, señor. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un privilegio estar compartiendo la mesa con el comisionado Monterrey, con el comisionado Sánchez Navarro, con el comisionado Mondragón. Son los representantes máximos en materia de transparencia de datos personales a nivel local y federal. Para mí es un privilegio. Bueno, un poquito saludándonos, sé que la hora es un poquito ya complicada, pero sentándonos por parte de los antecedentes, tenemos definitivamente que nos encontramos en un nuevo momento, digamos, en materia de transparencia y protección de datos personales. Un momento que se deriva del 4 de mayo de 2015, en donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es el marco normativo más en materia de transparencia que debe ser considerado para la creación de las leyes locales, es decir, el piso mínimo que todo ordenamiento local debemos de contemplar. Dentro de este ordenamiento se contempla la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual tiene por objetivo varios objetivos, pero primordialmente consideraría yo el de potencializar el derecho de acceso a la información pública, tanto a nivel nacional como cada uno de los sistemas a nivel local. En ese sentido, su objetivo señala en el Sistema Nacional que debe ser coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal y el acceso a la información pública, potencializar el derecho de acceso a la información. Pero creemos que para potencializar este derecho de acceso a la información necesariamente necesitamos saber cómo estamos, en qué panorama nos encontramos. Necesitamos potencializar, pero ¿qué necesitamos potencializar? En términos generales, ¿cómo andamos en número respecto al derecho de acceso a la información? De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal y Estatal de 2016, que presentaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo objetivo se advierte en el propio censo era el de generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño tanto del INAI como de los órganos generales de las entidades federativas, profundizando en las funciones de estos órganos, realizar como coordinación de la política de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en sus respectivos ámbitos de competencia. En ese sentido, el censo señala que al cierre del 2015, los sujetos obligados registraron la recepción de un total de 506.446 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 83.2 fueron de acceso y 16.8 de datos personales, es decir, 500.000 de solicitudes de todos los sujetos obligados en el 2015 de todo el país. Ahí es donde entramos en el primer reto, pudiéramos decir, de los sistemas nacionales. Son pocas, suficientes, rebasan la expectativa. Eso es, yo creo que lo que tenemos que primero basarnos, ¿no? Si queremos potencializar este derecho, tenemos que ver cómo estamos en la nación. Si consideramos que, de acuerdo con el propio INEGI, México cuenta con 119.730.753 habitantes, y de ese número la población económicamente activa del país se ubicó en 53.8 millones de personas. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo de la ONEA, publicada el 12 de febrero de 2016, el número de medio millón pareciera o pudiera parecer un número bajo. Es decir, tenemos por un lado 53 millones de personas económicamente activas,
y por el otro, 500,000 de solicitudes a nivel nacional, entre todos los sujetos obligados. Es decir, de cada 10,000 personas activamente económicas, solo una ingresa una solicitud, suponiendo que este 500,000 de personas fuera una solicitud por cada persona. Pero bueno, sabemos que a veces hay personas que meten un sinnúmero de solicitudes, ¿no? Entonces, es ahí donde consideramos justamente que nos encontramos con el gran reto para los sistemas y las instituciones de transparencia, que es el de potencializar el derecho a acceso a la información. Un derecho que debemos recordar está tachado incluso de manera para unos cuantos, en el cual son un grupo de personas que no logran número de solicitudes. Es decir, debemos de potencializarlo para que cualquier persona, como lo decía el comisionado, cualquier persona en cualquier parte del país puede ejercer ese derecho en igualdad de cosas y de condiciones. Ante este panorama y retomando la integración del sistema local, nos encontramos con el imperativo de que los sistemas de transparencia, ya sea local o nacional, deben de encontrar una fórmula, digamos, casi inmediata, que inyecte dinámica y movilidad a esta parte que tenemos de gran reto. El derecho de acceso a la información requiere ser potencializado. El derecho de acceso a la información, al igual que muchos otros derechos, en el momento cultural que vive México, azotado por la violencia, escándalos de corrupción, casos de violaciones graves a derechos humanos, de ninguna manera puede quedarse rezagado. Más y más personas deben de conocer y ejercer este derecho. El número de solicitudes debe incrementarse año con año y el derecho a acceso a la información debe ser un elemento democrático. Con la implementación de medidas como lo son los sistemas de transparencia pueden colaborar para el cumplimiento de este gran desafío. Y a mí me queda clarísimo que efectivamente el sistema está integrado, el sistema funciona, el sistema es mejor del sistema, pero sí este gran reto creo que es uno de los principales retos que tenemos que tener el propio sistema a efecto de abatir y aumentar más y potencializar este derecho a la información. Yo dejaría mi participación como parte de la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, Dudley. Pasamos a las preguntas de ustedes, los comentarios, inquietudes. Adelante, por favor. Sí. Nada más en esta última parte, creo que no deberían de aumentar la solicitud de información. Al contrario, si la transparencia funciona, deberían de ser cada vez menos las solicitudes de información y no crecen. Porque entonces quiere decir que algo no estamos haciendo bien. En este caso, el tema del sujeto obligado. Por supuesto, si las solicitudes de información se incrementan, es porque no estoy dando adecuado seguimiento o no estoy aportando la información necesaria para que los ciudadanos no tengan preguntas. Entonces, si aumentan las solicitudes, es porque o la transparencia no está funcionando o los sujetos obligados no estamos poniendo atención en lo que nos están preguntando. De ahí, bueno, viene la transparencia proactiva y bueno, la transparencia ya tiene muchos apellidos y bueno, pues hay que usarlos. ¿Puedo entrarle? Por favor. Me provocó la pregunta. Esta es una pregunta. En un mundo ideal ni siquiera deberían existir los obligados. Es decir, deberíamos de poder ir como ciudadanos a pedirle cualquier documento a cualquier autoridad y esto debería de darnos. Yo creo que a lo que se refiere, lo único, por lo menos yo comparto esa idea. Finalmente es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos y que para el nivel de población que tenemos, es decir, además venimos de hace poco más de una década, casi 2 décadas, de un momento en el que, como yo decía, era inimaginable pedirle a cualquier autoridad un documento. Yo creo que este ejercicio, como comienza, sí tiene, digamos, primero una tendencia, o debe de tener una tendencia en la que se incrementen las solicitudes de información, en la que tengamos una población mucho más participativa, mucho más informada, o a efecto de ello. Y eventualmente en el tiempo, por supuesto, debería de haber un punto de inflexión en el que estas decrecieran, porque el mismo gobierno está poniendo información para todas las personas. La historia de nuestro país no es esa. Entonces, creo que sí, por lógica, deben aumentar en no sé cuántos años, pero no es un tema de corto, yo creo que es un tema de
largo plazo en el que deberían de seguir aumentando las solicitudes y en algún momento, por supuesto, pues empezar a crecer, pero venimos de una lógica histórica distinta a todos los países en los que ni siquiera son necesarios órganos de transparencia. Lo que sí, en la lógica, es que como esta ley, la ley general y la ley federal, amplían infinitamente las obligaciones, bueno, no infinitamente, eran cuantiosamente las obligaciones de todas las autoridades de poner información a disposición en las pantallas, a través de los medios de internet. En la medida en que las autoridades cumplan con estas obligaciones de transparencia, sí deberían disminuir, digamos, por tramos de tiempo, solicitudes o cuando no aumentar porque la información está disponible. Pero es un poco la misma lógica de la visión general que señalaba. Perdón, te arrebaté, Sí, estaba dirigida por el audio, pero la arrebaté me provocó. Sí, yo estoy de acuerdo con tu afirmación, pero tiene que darse ciertos supuestos primero. Lo que vemos nosotros desde los órganos garantes de entrada es que solamente un bajo porcentaje de la población ha ejercido alguna vez este derecho. Yo estimo en lo personal que no es más del 3% de la población, porque aunque las solicitudes pues han crecido, como ya lo decía yo, geométricamente, en el caso del InfoF entre el 2006 y el 2014 aumentó geométricamente. El 2000, el año siguiente fueron 4.000, el año siguiente 8.000, el año siguiente 16.000, hasta que llegamos en los últimos años, porque se detuvo ese crecimiento, ahora tenemos en los últimos 4 años 100.000 solicitudes en promedio. Pero si tú dices 100.000 solicitudes para 8 millones de habitantes o un poquito más que tenemos en la Ciudad de México, pues ¿qué porcentaje significa eso de quienes, suponiendo incluso que cada solicitud es hecha por un ciudadano distinto, por un particular distinto, qué porcentaje de la población es la que abarca? Entonces, en conclusión, lo que no tenemos es garantía de que este derecho esté lo suficientemente difundido y que se haya internalizado y se haya empoderado a los particulares con la internalización y el ejercicio de este derecho. Por eso creemos, como bien afirma el Consejo de Ley, que debe de crecer más a la larga, mientras más incremente, porque tampoco en una situación ideal todos deberían de ejercer el derecho, pero pues debes de descontar de tu estadística de los 8 millones y feria, pues a gente que es niños, bebés, digo, lo más obvio, porque bien se sabe que este ejercicio del derecho no requiere la mayoría de edad, no tienen que ser ciudadanos, cualquier niño de 12, 13, 14 años puede hacer solicitud de información y le deben de responder, no averiguan qué edad tiene, ¿sí? Entonces, bueno, quitando esos casos que tú puedes decir, ya sé, sí es marginal, o sea, no podemos pensar que niños de 10 años o de menos de 10 años pueden ejercer el derecho, sí puedes pensar que al menos de la adolescencia en adelante, y entonces tendrás que sacar la estadística, cuántos hay de adolescentes para arriba que podrían. Puedes quitar también a otros sectores de la población, obviamente, pero aún y con ese filtro, finalmente es muy poco el porcentaje que tenemos. Cuando tengamos un ejercicio mayor, ¿no? Digamos como el electoral, no toda la gente participa en las elecciones, todos los que tienen edad para votar, pues no votan, ¿sí? ¿Qué vota? Pues el 40%, el 43% en casos exitosos, ¿sí? Pero nunca ni siquiera llegamos a la mitad. Ojalá, y en términos de acceso a la información, llegáramos a porcentajes similares a las participaciones bajas, 30 y tantos, 38%. Cuando lleguemos a ese nivel, nosotros podemos pensar que si baja las solicitudes de información, pues es precisamente porque ya estamos publicando mayor información y ya no hay necesidad, porque la información ya está accesible. Y también otro factor, el último, con eso termino, que nos impide llegar a esa conclusión en este momento, pues es la brecha digital. No todos los hogares tienen portal de internet para ver la información de todos los sujetos obligados. Y es imposible con la cantidad de información que existe, a pesar de que es una obligación de ley, que se ponga a disposición en otros medios. Imagínate el tamaño de los archivos que tendrían que consultar los ciudadanos y tendrían que imprimir pues trimestralmente, que es el mínimo de actualización de la información por los sujetos obligados. Pero sí, bajo esos supuestos, o sea, bajo ciertos supuestos, creo que tu afirmación tiene validez, pero te estamos comentando lo que nosotros vemos desde acá, para decir, nos falta todavía para llegar a esa conclusión. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre?
Filipo, nada más para contestarte brevemente. Hay maneras de medir y creo que una de ellas es la más básica, solicitud de información, incremento, mayor participación ciudadana. Habrá otras, definitivamente. Pero creo que sí, coincidiendo con los comisionados, en este momento, con la nueva implementación, debería de haber un incremento para estas solicitudes, que lo ha habido, pero debería ser mayor, creo yo. Ahora, el sistema nacional y el sistema local, a mi punto de ver, tienen todas las herramientas. Y yo creo que lo van a lograr en algún momento, potencializar este derecho a acceso a la información. Entonces, creo yo que justo es uno de los grandes retos que tienen, que es que dijéramos que a lo mejor un 8, un 10% de la población económicamente activa pudiera interponer una solicitud de acceso a la información. Sería magnífico, creo yo, para un desarrollo democrático, para un desarrollo del propio derecho y para los números de todos de los institutos y de las unidades de información pública. Un comentario más. Sí, adelante. Pero bueno, pues es que me provocaron también la respuesta. Un comentario muy breve. Por un lado, hay que recordar que el derecho de acceso a la información, per se, por supuesto es un derecho, pero es un derecho que detona otros derechos. Entonces también, entre más gente lo use, quiere decir que lo está utilizando. Es decir, no nos debemos de quedar en cuánto gana el funcionario, cuánto costó la obra, por supuesto que es fundamental, cuánto costó la obra pública. No, finalmente el derecho de acceso a la información es un derecho detonador de otros derechos, que es cuál está mejor calificada para ver en dónde determinada persona inscribe a su hijo, respecto a servicios de salud, en fin, cuestiones laborales. Es un derecho detonador de otros derechos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos. Por un lado, me pareció interesantísimo el poner, no quiero decir que sea 1 a 1 el nivel de votación respecto del nivel de solicitudes que debemos de tener, pero me pareció interesantísimo incluso para algunos, estamos en un espacio universitario, para alguna tesis, algún estudio de esta naturaleza. Finalmente el derecho de acceso a la información, desde el punto de vista de un servidor, es también la otra cara de la moneda democrática de nuestro país. Uno está el ejercicio de votos y el otro pedir cuentas ante el Estado. Entonces es un análisis muy interesante, digo, quizá no 1 a 1 respecto al voto y una solicitud, pero poner como parámetro el tema de la participación ciudadana en los comicios, pero después para solicitar que le rindas cuentas a la autoridad por la que votaste, sea presidente municipal, sea gobernador, sea presidente de la República, diputado local, federal, etc. Parece interesantísimo, por eso me acuerdo. Adelante, por favor. Francisco Alcatara, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por experiencia en atención a las solicitudes de información pública, voy a... Por favor. Creo que la mayor parte de la información, quienes solicitan la información, no refleja un sentido positivo de los fines para los cuales solicitan la información. Creo todo el aparato que se ha creado para el sistema y todo lo que se tiene para establecer las bases para la información pública no es proporcional al beneficio que se recibe o al impacto de la información que se proporciona. O sea, todo lo que los entes obligados a proporcionar la información pública en las solicitudes, todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se tiene que para preparar y entregar la información pública, generalmente es utilizado por algunos, al menos en la institución que yo represento, algunos personas detractores que están solicitando permanentemente y no es una variedad amplia, si son muy reducida, y es para fines, no son para fines positivos, sino es para ataques y son de la misma institución para estar creando problemas en lugar de tener el beneficio para el cual se está construyendo todo ese aparato. Entonces yo creo que hace falta una cultura
de la información pública para que la mayoría de los ciudadanos tengan esa información para crear la confianza en las instituciones y realmente hay un impacto positivo en todo lo que se está creando, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta una cultura para que la mayor parte de los ciudadanos, o cada vez más, hagan uso de ese derecho y de esa posibilidad que se tiene, para lo cual se ha creado todo pues el sistema. Estando de acuerdo con lo que comenta el profesor de la UASM, ¿verdad? Sí es cierto que existe el fuego amigo, le llaman dentro de las instituciones, y que a veces desgastan el trabajo que se está elaborando a manera de dar lata, incluso solicitudes de información con insultos o que queriendo denostar a los propios compañeros. Sin embargo, es un riesgo, digamos, que se tiene que correr. Nosotros no podemos limitar esa situación porque finalmente el ciudadano o el servidor público tiene derecho a utilizar esta herramienta. Y ahorita nada más para abordar el tema de las solicitudes, que si son pocas o si son muchas o si se tiene que estandarizar o si tienen que ir a la baja, pues eso es lo que se está construyendo precisamente con el Sistema Nacional de Transparencia, en el tema de primero la homologación de las leyes, de la ley general, las leyes locales a la ley general, porque y pareciera que pasaron hace muchos años, pero hace 2, 3, 4 años todavía el salario de los gobernadores, en algunos estados en algunos estados todavía pues era una cuestión de información confidencial, que porque era un tema que ponía en riesgo la seguridad de los gobernadores. Y eso pues está desapareciendo precisamente con esta nueva legislación. Se están estableciendo también algo importante que comentó el profesor. La información no es poner o subir demasiada información que no sea útil para los ciudadanos. Por eso se deben de generar también los criterios que se van elaborando a manera de que la información tiene que ser útil para el ciudadano. Podemos subir muchísima información. La información es cualquier cosa. La idea es de que sea de utilidad para el ciudadano. Entonces, seguramente que en la de CITOS, para poder tener acceso al ingreso a la UASM, pues es un derecho que podemos ejercer y lo podemos hacer a través de esta herramienta. Entonces, digamos, sí se corre con ese riesgo, pero no lo podemos limitar en el sentido, precisamente también porque no se requiere la identificación de quien hace, que acredite personalidad al hacer una solicitud de información, que era también criticado por algunos, de decir, ¿cómo es posible que haya solicitudes de información sin que se acredite la personalidad? Precisamente lo que se quiere es que se destape, que no haya represalias, que la información sea disponible para todo el mundo. Yo creo que en ese sentido, por eso, digamos, no podemos ir en retroceso, porque era uno de los temas, oye, es que esta persona está denostando y está quitándonos el tiempo, que se apersone, que diga cuál es su nombre. Pero esa es la parte que dices, la parte negativa. Pero por otra parte, hay la oportunidad a través del acceso a la información pública de que si un ciudadano o un servidor público sabe que se están cometiendo actos de corrupción, a través del acceso se pueden destapar esos temas, y precisamente para que no haya represalias dentro de las mismas instituciones, se puede hacer a través del acceso a la información pública sin presentar acreditación de quien hace la solicitud de información. Comisionado Eugenio Monterrey, adelante, por favor. Gracias. El famoso fuego amigo es fantástico. Nosotros mismos lo padecemos, digo, ¿cómo se le dice? Aquí lo importante es la definición. Por ejemplo, aquellos presidentes municipales que hace no hace muchos años tenían salarios de 400,000 pesos. Si la solicitud la hizo el regidor, su mismo regidor, pues es fuego amigo, pero tiene una utilidad ciudadana de dimensiones verdaderamente importantes. Ahora se inhiben esas prácticas justamente a través del acceso a la información. La pirámide, digamos, en demanda de información ya se volteó hace muchos años. Originalmente en el 2003, cuando ya tiene práctica el ejercicio del derecho, los que más solicitaban primero eran periodistas, comunicólogos, los segundos eran los propios servidores públicos, el de al lado,
le hacía preguntas al vecino, y finalmente, al final venía al final de la pirámide venían académicos, investigadores, ciudadanía. Esa pirámide se invirtió hace muchos años. Entonces, la mayor cantidad de solicitudes las hacen los ciudadanos, los investigadores, los académicos, los medios de comunicación, y ya es una mínima parte de nuestros propios colaboradores. Ahora, si el servidor público hace las cosas como debe, pues que le presenten una solicitud no debe, digamos, de causarle ningún daño. Si no lo hace bien, pues justamente esa es una herramienta. Ese es precisamente uno de los propósitos también para ejercer el derecho a esa información. Y por la parte de la sobrecarga de trabajo, por supuesto, eso se entiende, de manera práctica yo lo entiendo, lo hemos vivido muchos de nosotros, hemos estado de uno y del otro lado. Pero esa es una de las partes de la cultura que nos falta en México. El servidor público pensar que no es una carga extra, como todavía algunos lo piensan, a pesar de que ya van más de 15 años, sino que debe ser parte de nuestro trabajo. No es un trabajo adicional, no es una carga extra de trabajo, bueno, hago mi trabajo, hago mi chamba y aparte tengo que contestar las solicitudes sobre mi chamba, sino esto es una parte cultural en la que hemos avanzado muchísimo y finalmente así se verá. Y en la parte ciudadana, seguir impulsando precisamente, entre más ciudadanos hagan un buen uso del derecho a acceso a la información, pues mayor provecho tendrá ¿no? Hay que entender que digamos, los archivos en general, los archivos, salvo excepciones, salvo excepcionales, es pública. Es como entrar a un parque público. Depende de lo que hagas en el parque público. Puede haber mal uso del obtenido. Nunca puede haber un abuso de un ejercicio de un derecho fundamental. No puede haber un abuso. Ahora sí, con la información que se consiga, que nunca hay que preguntar para qué la quieres, se puede hacer mal uso, por supuesto, pero eso tiene otra cuerda, tiene otros caminos legales, otras aristas. Decía yo, es como entrar a un parque público, depende de qué hagas, si lo disfrutas o haces alguna barra basada, bueno, pues ahí, no, pues si lo utilizas bien, pues para eso es, y si no, pues tendrás que, ¿no? Igual te levanta una patrulla y te encierra un día si tuviste bien usarlo como baño público, ¿no? Eso ya es una responsabilidad y un tema de cada ciudadano. No se podrán quejar nuestro auditorio porque por cada pregunta que hacen tienen 4 respuestas. Yo, Francisco, muchas gracias por tu intervención, me parece muy útil. Igual no era exactamente el sentido, pero de pronto una reflexión que me surgió es la posibilidad de elaborar un prontuario por parte del Sistema Nacional de Transparencia que dé ejemplos de qué utilidad puede haber en cada rubro de información. Tenemos 4,000 y tantos criterios en la ley general y varios rubros de información que tienen que ver con la normatividad del ente, los directorios de los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos. Y efectivamente, pues no hay una educación, no hay una cultura que el ciudadano diga, ¿y esto para qué me puede servir? Para que por lo menos la información no sirva simplemente para conocer el salario o X acción, que es un número o es una acción que por sí misma no nos dice nada, sino que el ciudadano sepa para qué le puede servir. Y ejemplos como los que yo decía, ¿no? Si uno ve las reglas de operación de un programa social y sabe que el programa es universal y uno cumple con los requisitos, uno puede hacer exigible el beneficio de ese programa social. Transparencia para resolver, ¿sí? Y creo que sí es algo que ayudaría mucho porque creo que uno de los obstáculos para el ejercicio, a pesar de que muchos ciudadanos saben que existe la ley, saben que pueden hacer ejercicio de ese derecho, pero no lo realizan, pues porque no le hayan utilidad. Dicen, pues para saber cuánto gana alguien, la verdad no me interesa porque eso ya está muy publicado y además lo puedo ver en internet, ¿no? Muchas de las cosas que antes se pedían, que también fue un aporte del Sistema Nacional de Transparencia, muchas preguntas que eran frecuentes las convertimos en obligaciones de oficio para que la gente así efectivamente no tuviera que hacer solicitudes, sino que esa información ya estuviera a disposición. Eso por una parte me parece una idea para tomarla y ver si podemos hacer un prontuario y promover de esa forma el ejercicio de acceso a la información pública. Y lo otro es que definitivamente, por ser un derecho fundamental, es un derecho que no se puede limitar, y como no se pide que se acredite el interés jurídico o que se explique para qué se quiere la información, entonces los ciudadanos pueden preguntar lo que sea. Pero también hay que dejar bien planteado
que los órganos garantes, cuando muchas veces lo que existe en la solicitud de información no tiene que ver con un requerimiento propio de información, sino que es más bien apreciaciones subjetivas o incluso denuncias, ¿no? Hay denuncias ahí entre líneas en muchas solicitudes de información. Pues bueno, para empezar, nosotros como órgano garante, si no es una solicitud de información, si a criterio del Pleno no califica como tal, pues entonces es desechado, ¿no? La otra parte que creo que es importante ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción y que nuestro Sistema Nacional de Transparencia puede contribuir es también en ese tipo de solicitudes que uno identifica que sí entre líneas traen denuncias, ¿no? No para que se abra una investigación ni nada, porque de verdad que muchas veces son simplemente apreciaciones subjetivas y de dolo, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos casos donde se trata de servidores públicos que han sido despedidos y entonces, bueno, pues arremeten de alguna forma y no están ni fundamentadas ni como denuncias, porque no las presentan ante los canales correspondientes y tampoco son solicitudes de información. Entonces, como responsables de la parte de la transparencia, pues tenemos que ver de qué forma vinculamos alguna información, estableciendo una metodología de banderas rojas, ¿no? Cuando algo brinque realmente y que el Sistema Nacional Anticorrupción, en nuestro caso el Sistema Local Anticorrupción, pues tome nota de ello para los efectos metodológicos y de inteligencia que ellos determinen, ¿no? Esa ya no es nuestra atribución, pero sí queremos colaborar en ese sentido. Sería lo que yo podría responder. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, por favor. ¿Tu nombre? Daniela Sánchez. Creo que no tocado el tema un poco el tema de la infraestructura, es decir, el acceso a la información, el derecho a acceso a la información sí está presente y todo, pero bueno, como un ejemplo, yo en una ocasión lo hice y la respuesta me llegó alrededor de 3-4 meses después. Entonces creo que si se busca el aumento de solicitudes de personas que ejerzan ese derecho, también me pregunto un poco en la infraestructura cómo el Sistema Nacional va a trabajar para poder dar respuesta pronta a todas estas preguntas que la ciudadanía está haciendo. No. ¿Quién sabe por qué se tarda bastante muy tarde? Porque hay plazos legales. Hay plazos legales, son 15 más 15 días, y si no te contestan, acudes al órgano garante, sea el federal o al local. Y en ese momento, digo, todavía ya no está la figura de afirmativa ficta, pero básicamente el órgano garante tiene que resolver y tiene que ordenarle a la autoridad que te entregue. Digo, el órgano garante también tiene un plazo para resolver, pero terminado ese plazo, ordena al sujeto obligado a que te entregue la información que solicitaste en 15 días o más tardar. Entonces, ese tipo, hay que usarlas, y además ese es un tema de internet, es un tema de verdad sencillísimo. Si tú ves que no pasa el plazo en el que te debe de entregar la información, inmediatamente por internet interpones un recurso, que es una queja, un recurso de revisión, sea formalmente, jurídicamente un recurso de revisión, e inmediatamente nosotros también tenemos plazos, no nos podemos pasar de los plazos y no nos pasamos. Ordenamos a la autoridad que te dé la respuesta que corresponde. O sea, es un ejercicio tan sencillo, hay que aprendernos, básicamente entrar a la página y 2 o 3 cosas, 2 o 3 plazos. Y además el lenguaje ciudadano, tú puedes pedirlo, básicamente, salvo agravios, salvo insultos, salvo algo que no tenga que ver con una solicitud de información, o sea, que no tenga que ver con una solicitud de un documento, salvo esos casos, de verdad es un ejercicio bien sencillo, hay que activar, hay que usar las herramientas que tenemos. No sé por qué después de 3 meses de diablo no tengo una información. Sí, anteriormente existían muchos plazos, actualmente siguen existiendo muchos plazos, pero ya la ley general estableció un plazo máximo. Pero el plazo máximo, hasta donde yo sé, en los 10 años que llevo en el tema, nunca ha sido mayor de 20 días. Son 20 días hábiles para que te respondan con una posibilidad de ampliación de otros 20 días, pero no más de eso. Los ciudadanos, los particulares que hacen una solicitud de información tienen que ver el plazo. Si lo hacen en la Ciudad de México son 9 días. 9 días para que te respondan, con una posible ampliación también de otros 9 días. Pero si no te anuncian en los primeros 5 días,
que hay una ampliación de plazo para responderte, entonces eso nosotros lo consideramos como omisión de respuesta, ¿sí? A menos que te respondan en el resto de los 4 días siguientes. Pues no te responden tú, si no te dijeron que ampliaban el plazo concreto, y si no te respondieron en los 9 días hábiles que establece la ley, tú interpones tu recurso de revisión, tu queja ante el InfoDF, y nosotros eso lo consideramos en automático, ¿eh? Aquí no hay discusión de criterios, ni nada, ni reservas en el pleno, es algo que pasa en automático como omisión de respuesta. Se le ordena al ente que te entregue la respuesta, se le da un plazo de 5 días, es lo que traemos, 10 días cuando es una información realmente muy compleja, 9 días, ¿no? Que es el máximo plazo, muy compleja, muy grande. Haz de cuenta todos los contratos que tienen que ver con las obras del segundo piso. Estamos hablando ahí de cientos de miles de documentos, ahí sí tenemos que extender un poquito el placito, porque si no estamos obligando lo imposible y no podemos hacer eso. Pero en todo lo que es lo demás, excepto esos casos excepcionales realmente extraordinarios, en todo lo demás les damos la orden de entregarlo, y incluso con una ventaja, si tú tenías que pagar costos de reproducción por la información que te va a dar el órgano garante, va gratis. Y la vista Te ahorras, y además como órgano garante damos vista a la Contraloría para que haya pues el deslinde de responsabilidades correspondientes, ¿no? Entonces yo eso. ¿Alguien más? Es uno de los casos en los que no estamos lejísimos de un estado de indefensión. Tenemos las herramientas necesarias para hacer efectivo el derecho. La idea es hacerlo. Pues sí, yo concluiría con que, aparte del órgano garante y de este esfuerzo que estamos haciendo por transparentar los criterios y homologarlos en todo el país, aparte de ello, pues siempre el ciudadano, hay que señalarlo muy claramente, el ciudadano siempre ha tenido la posibilidad de que si la resolución, incluso el órgano garante, no le satisface, puede irse por la vía judicial al amparo. Hay muchos casos en el país, ¿no?, donde los particulares ganan ya en el Poder Judicial lo que el órgano garante no les concedió. Y ahora, con la Ley General y con el Sistema Nacional de Transparencia, aparte tienen la posibilidad de interponer su queja al INAI. Entonces hace una solicitud de un sujeto obligado a la Ciudad de México, no le responde satisfactoriamente a su parecer, lo mandan al órgano garante la queja, y el órgano garante mantiene, digamos, la postura o confirma la respuesta del sujeto obligado. Ustedes, si siguen estando inconformes, van al INAI. Y el INAI, pues sí hay que decirlo, ha tenido en los últimos meses un papel pues muy activo, o sea, se ha incrementado su carga de trabajo y lo están haciendo de una manera excelente, porque ya han estado resolviendo, no sé la estadística, pero a nivel nacional ya deben de llevar pues algo así como 5 por 3, 15, como 1.500 recursos de revisión de todo el país, entre 1.500 y 2.000, supongo, más o menos, en donde obviamente están resolviendo con el principio de máxima publicidad y con la interpretación pro persona que garantiza realmente ese derecho. Créanme que no conozco muchos lugares del mundo donde esté tan garantizado, tan firme este ejercicio del derecho. Y como decía el maestro Oscar Guerra, ¿no?, al final, igual yo sé que aquí en este congreso pues estamos realmente muchos servidores públicos, tenemos a poco público en general, pero pues vaya para la grabación. En todo caso, el maestro Oscar Guerra decía: yo no puedo convencerlos en este momento de que el ejercicio del derecho existe y que es sólido y que es firme y que está como en un nivel en el mundo. No los voy a convencer en este momento con palabras. Los invito a hacer su solicitud de información a los sujetos obligados que gusten, y en caso de que no les respondan satisfactoriamente, los invitamos a que recurran a los órganos garantes, y entonces podrán ver por ustedes mismos si este derecho efectivamente existe, es real, es efectivo, es sólido y está garantizado por los órganos garantes. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes.